Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas. Un programa que tiene el único propósito de comunicar y transmitir, bueno, estas disciplinas que tienen que ver justamente con las ciencias forenses. Programa a programa fuimos invitando a distintos profesionales para que nos introduzcan o nos comenten, bueno, justamente cómo es que la criminalística es esta disciplina multidisciplinar justamente e interviene con otras ciencias. Este programa no escapa al resto, por eso hoy convocamos un invitado, un especialista de la odontología forense, que, bueno, un poco nos va a contar a modo introductorio de qué se trata todo esto. Así que vamos a hacer ahora un pequeño espacio porque tenemos nuestros auspiciantes que son Lex Artis. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, después de los auspicios, retomamos justamente para hablar con el doctor Alan Briem Stam. Alan, te doy la bienvenida, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, buenas tardes, Fede, buenas tardes a todos. No, gracias a vos por la invitación, realmente, muy amable, muy agradecido. Bueno, Alan, sabés que porque te convocamos, justamente queríamos aprender, por lo menos a modo introductorio, de qué se trata tu especialidad, pero antes quería saber qué estudios tenías y en qué consiste tu trabajo hoy día. Bueno, yo soy odontólogo egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, en la provincia de Corrientes. Luego hice la especialidad en odontología legal en la Universidad Nacional de Rosario, luego de 4 años de estudio. Egresé como odontólogo legista bueno, en los últimos tiempos me he dedicado mucho a la actividad docente y a la investigación. Básicamente ese sería el perfil de, digamos, dentro de mi carrera profesional y carrera docente. Clarísimo. Bueno, la parte de docente, claramente nos conocemos justamente porque compartimos alguna institución donde vos Exacto. justamente haces tu ejercicio docente. Y bueno, esto me resulta muy interesante, por eso quería arrancar un poco desde algo muy elemental, dado el público que tenemos, que nos ven muchos profesionales, pero también nos ven Perfecto. muchos aficionados, que le interesa mucho todo esto sobre todo sobre la criminalística, el hecho de cómo se identifican las personas, los métodos, los procedimientos que hacen los especialistas. Así que si podemos arrancar, quería hacerte esta pregunta tan elemental como ¿qué es la odontología forense? Bueno, fundamentalmente cuando la justicia o los estamentos encargados de administrar justicia necesitan y requieren de la visión y de la experticia de un odontólogo, de un profesional de la odontología, justamente porque esa investigación pericial amerita un conocimiento respecto de técnicas y metodologías que atañen a el perfil de un odontólogo, de un profesional de la odontología. Entonces, cuando hay una injerencia donde el odontólogo pudiera participar con sus técnicas, somos auxiliares de la justicia. Entonces, dentro de ese contexto Claro. interdisciplinario, lo importante es responder a la justicia ofreciéndole nuestra visión y nuestra fundada en la ciencia, por supuesto, para esclarecer hechos que ameritan justamente la intervención de técnicas odontológicas. Clarísimo, clarísimo. Entonces, a partir de esta introducción, te quería preguntar si te interesaría contarnos un poco los antecedentes históricos de lo que sería la odontología forense. Bueno, la odontología forense se remonta al 4 de mayo de 1897, cuando sucede un hecho trágico en la ciudad de París, Francia. Hay un lugar llamado el Bazar de la Caridad, donde damas de la alta alcurnia de París se reunían para efectuar, digamos, donaciones a aquellos que más lo necesitaban, y se produce un incendio, porque justo ese día también se ofrecía un cinematógrafo, que era un poco una cuestión novedosa para la época, y lamentablemente ocurre un hecho luctuoso que devienen 126 víctimas fatales, la mayoría de ellas carbonizadas.
entonces al cónsul de la República del Paraguay tiene la idea de convocar a odontólogos justamente para que tratar de recabar las fichas odontológicas. Convengamos que estas personas estaban en un rango social muy alto, entonces en esa época no era muy común ir al dentista, al cirujano dentista, pero estas damas sí, justamente por su clase social. Entonces, eso posibilitó la recuperación de esas fichas odontológicas pergeñadas a estas ciudadanas, ahora víctimas fatales, y eso posibilitó, al comparar la información, justamente la identificación categórica de todas las víctimas, con lo cual ahí se suscita el primer hecho histórico que deviene en el nacimiento de la odontología forense como ciencia autónoma y como especialidad autónoma de la odontología, y el reconocimiento para Oscar Amodio Valdés, odontólogo cubano, en ese momento aficado en París, que le cupo un gran trabajo en ese devenir identificatorio. Claro. Bueno, en principio te quería decir qué buen inicio que tiene esta entrevista. Realmente creo que mucha gente desconoce los orígenes de la odontología forense, así que bueno, ya desde aquellas épocas, bueno, cuántas bondades ha ofrecido a estas ciencias de la criminalística. Para seguir un poquito, quería preguntarte cuál es el campo de acción que tiene la odontología forense. Bueno, fundamentalmente el odontólogo va a intervenir dentro de un contexto interdisciplinario que es muy importante remarcarlo. Hoy en día, con el advenimiento de muchas especialidades, la odontología es una rama más de esa interdisciplinaridad, pero fundamentalmente los métodos de identificación o las pesquisas de investigación son o la que atañen más fuertemente a un odontólogo. Pero también, esto es importante remarcarlo, no solamente vamos a trabajar sobre cadáveres, y muchas veces acá se suscita uno de los grandes aportes de la odontología cuando no se pueden aplicar los métodos habituales de identificación, es decir, cuando es inviable la dactiloscopía en sujetos carbonizados o calcinados, o desmembrados o fragmentados. En ese contexto muy particular, la odontología quizá alcance un valor agregado en virtud justamente de la resistencia de los tejidos que conforman el aparato estomatognático, que es el conjunto de tejidos duros y blandos que forman parte del macizo cráneo-facial. Entonces, en virtud de esa resistencia, es importante que el odontólogo pueda aplicar sus técnicas en esos contextos fundamentalmente para, insisto en el concepto, ilustrar al juez sobre cuestiones odontológicas. Clarísimo, Alan. Y de lo mismo que acabaste de desarrollar, quería ver si podíamos profundizar un poquito más nada más. Entonces, ¿cómo sería posible identificar a un cadáver a través de la odontología forense? Bueno, fundamentalmente vamos a trabajar con dos grandes metodologías. Por un lado, una metodología reconstructiva, que es indiciaria, que no es exacta, pero que permite aportar información, por ejemplo, ante el hallazgo de un resto óseo, mandibular o maxilar, o puede ser un resto de una pieza dentaria, de un diente. Uno puede inferir parámetros como etnia, sexo, edad y otras variables que, si bien no van a identificar en primera instancia, pero probablemente en ese derrotero identificatorio permita sumar datos que pueden ser significativos al final de esa pesquisa. Pero la piedra angular de la odontología necesariamente se nutre de la comparación de información. Es decir, nosotros por eso insistimos muchísimo desde el claustro universitario en que el futuro odontólogo, desde el pregrado, ya comience a familiarizarse y a concientizarse con la elaboración de una buena historia clínica odontológica y fundamentalmente de un consentimiento informado y del odontograma, que es un registro gráfico que va a posibilitar justamente elaborar un mapa de la boca, de la realidad de la boca de ese sujeto que en ese momento se atiende en un consultorio y que después probablemente pueda ser víctima o victimario y deba ser identificado. Entonces, cuando uno consigue o recupera esa documentación ante mortem, es decir, labrada en vida de la persona, hoy fallecida, se puede hacer un cotejo de información entre ese registro que pergeñó el odontólogo asistencial y se va a poder comparar con el registro post-mortem, o sea, con el identoestomatograma o ficha dental post-mortem que elabora el odontólogo, y a partir de esa comparación, de ese cruce de información, va a ser posible sumar datos significativos
que en un derrotero identificatorio podrían llevar a esclarecer el hecho y a dar una identificación categórica o inequívoca. Clarísimo. Y entonces de esto me surge, ¿utilizan ustedes la misma terminología que utilizamos, no sé, en la documentoscopía, en la balística, en la papiloscopía? ¿Trabajan con, digamos, esta historia clínica vendría a ser como un documento indubitado para ustedes? Totalmente, porque el único registro obligatorio para el odontólogo hoy por hoy en la República Argentina es justamente la ficha o la historia clínica odontológica, que dentro de ese documento, insisto, incluye al consentimiento informado y al odontograma, que va a reflejar todas las, digamos, las características de la dentadura de una persona. Acá es importante enfatizar en que la responsabilidad de un odontólogo de elaborar un documento, ese documento de consabido valor legal, lo debe elaborar de una manera taxativa y fiel a la boca del paciente que está atendiendo, porque muchas veces, si no se refleja, cuando se requiere esa documentación para hacer el cotejo, puede venir en una identificación inequívoca, si no está bien hecho y no está actualizado ese archivo, realmente puede ser inviable. Es decir, ahí tenemos problemas de concientizar a los odontólogos que la importancia de ese documento, porque muchas veces realmente cuando no está actualizado, no está correctamente labrada esa historia clínica odontológica, puede ser un impedimento para justamente llevar a cabo una metodología que está reconocida, la odontología me refiero, como de bastante económica, práctica y hasta bastante sencilla de realizar. Por supuesto que necesitamos contar con esa documentación para que ese cotejo sea lo más fiel posible y poder devolver en un tiempo perentorio a esa identificación. No olvidemos acá un aspecto fundamental, la celeridad en la actuación pericial. Es decir, la función social de un perito es lo insolayable en el sentido de que estamos devolviéndole o intentando devolver a un familiar que ha perdido un ser querido justamente el cuerpo identificado de manera inequívoca, es decir, indudable. Entonces, es muy importante acotar esos tiempos y la odontología, las técnicas odontológicas se revisten de esa fortaleza cuando, insisto en el concepto, la documentación ante-mortem puede ser cotejada con la post-mortem y en el menor tiempo posible, otorgando celeridad al procedimiento, permitir esa identificación y la resolución del caso. Clarísimo. Vos sabés que, bueno, de todo lo que desarrollaste hay muchas cosas que me interesan. Primero, para fortalecer la idea de que los profesionales que nos dedicamos a la ciencia forense debemos tener esta pata inevitable que tiene que ver con los aspectos legales del peritaje. Yo creo que es inviable no tener estos conocimientos, de los cuales me parece muy bien. Nosotros en otras ciencias hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, en lo que es la documentoscopía, solicitamos a los lugares o entidades oficiales, como pueda ser el RENAPER o Policía Federal, de que se hagan tomas de escrituras cuando la persona renueva su pasaporte Exacto. o su cédula de identidad, que es el mismo material que ustedes tendrían en la historia clínica. Es el material que Correcto. nosotros después solicitamos o vamos a buscar justamente para tener estos indubitados. Es la parte donde el perito se vuelve un poco investigador. No sé si considerás eso, Alan, donde salimos a buscar este material, donde solo nosotros sabemos cuál es el material idóneo, adecuado, justamente para que después nos sirva para el cotejo. Aparte, acabas de mencionar un aspecto muy importante, que es que en odontología hay una carencia de base de datos. Entonces, cuando uno recupera esa historia clínica odontológica del odontólogo que atendió en vida al hoy sujeto que hay que identificar, es muy importante poder lograr que esa ficha esté actualizada realmente, porque no tenemos base de datos, no disponemos de base de datos. Y otro gran inconveniente con el que contamos en odontología, y esto no es una problemática excluyente de la República Argentina, se da en varias latitudes lamentablemente, es la falta de un modelo unificado de historia clínica odontológica. Hay tantos diseños como efectores de salud existen. Entonces, en ese berenjenal de modelos, diseños, colores, nomenclaturas, entonces también es un problema, porque si encima no está actualizada la historia clínica, si no está completa, no está archivada como corresponde, y hoy no tenemos excusas con los software que disponemos para poder digitalizar información odontológica, realmente contar con una multiplicidad de diseños
es un inconveniente, y un inconveniente muy serio, que, insisto, excede a la República Argentina. Esto es una problemática, te diría, internacional. Por suerte, en los últimos años se está insistiendo, se está poniendo énfasis, y la República Argentina ha aprendido esa cuestión a partir del año 2013. Hay una ley, la 26.812, que establece que la nomenclatura reglamentaria para nuestro país es el dígito 2 o binario, con lo cual el odontólogo, por ley, está obligado a realizar esa nomenclatura, que es internacional, está preconizada de la Federación Dental Internacional, de la FDI. Claro. Entonces, esto es un avance enorme en el sentido de que con 2 números, con 2 dígitos, de ahí su nombre, el odontólogo, cuando atiende a su paciente y registra la historia clínica odontológica y el odontograma, lo que está haciendo es marcar la posición del trabajo, es decir, ya sea maxilar o mandibular, y también el diente que está trabajando. Entonces, con esos 2 dígitos ya está dando una nomenclatura internacional, y eso es un avance enorme desde el punto de vista legislativo para el odontólogo en nuestro país. Qué importante. Ahora que estamos trabajando desde la virtualidad todo el tiempo, uno por ahí tiene tiempo de relacionarse cómo está nuestra ciencia en otros países. Y en eso, Exacto. justamente, Alan, es lo que coincidimos en, de alguna manera, estandarizar los procedimientos, estandarizar los métodos, de alguna manera, para que cualquiera sea el perito que va a tener acceso a la documentación pueda tener una lectura fácil de interpretar, precisa, que no sea ambigua. Y creo que va para ese lado la ciencia, ¿no? Con, de alguna manera, poder estandarizar o normalizar, digamos, todos los procedimientos que utilizamos. Hoy en día lo que se preconiza de la comunidad científica internacional es, sin duda, manejar un lenguaje científico universal. Entonces, hay una doctora, Elia Briñón, ya fallecida, una referente de la odontología legal en nuestro país, que decía que en la ficha, el odontograma, debía ser relevado, transmitido e interpretado en forma universal. Es una panacea, tal vez, pero creo que a eso apuntamos, y los estándares nos están llevando a eso. Es decir, tratar de que si una víctima argentina, ojalá no suceda, deba ser identificada del otro lado del mundo, ese odontólogo foráneo, cuando pide la documentación labrada por el odontólogo asistencial en, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, él, al recibirla, la pueda interpretar, y con eso todo un instrumento legal que le permita identificar y devolverle a esa víctima, a sus seres queridos, el cuerpo en el menor tiempo posible, para que ellos también inicien el duelo, que es lo fundamental. Por eso es que yo creo que el tema de manejar estándares hoy en día es algo insoslayable y tiene que ser respetado a ultranza. Muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Quería retomar un poco, digamos, a las definiciones que estábamos barajando desde el principio, y quería, hacerte algunas preguntas que uno, obviamente, está muy lejos de esta especialidad, nos interesa muchísimo, pero son conceptos que uno escuchó y me gustaría que vos nos puedas explicar un poquito más. Por ejemplo, ¿por qué se la considera la caja negra del organismo humano, ¿no? Si hablamos de la odontología. Bueno, esto viene a colación de una frase célebre de un antropólogo forense, curiosamente no odontólogo, antropólogo español, José Comar Reverte, que en 1999, en un libro, Antropología Forense, expresa él y hace una suerte de comparación con lo que ocurre en los accidentes aéreos, cuando lo que se busca rescatar denodadamente es ese artefacto, que en realidad no es negro, es naranja fluo, tiene un color intenso, para poder avisorarlo ante la inmensidad del desastre, pero esa caja, ese artefacto, si uno lo recupera, puede inferir las posibles causales que motivaron el siniestro. Y él dice, como Reverte expresa, que la resistencia estructural de los tejidos que integran el aparato estomatognático ofrecen tanta información potencialmente, si uno las sabe interpretar y las puede colegir realmente, que amerita la comparación y la consideración como la caja negra del organismo humano. Suena como muy pretencioso tal vez, pero realmente la fortaleza de los tejidos del aparato estomatognático son, si uno las puede interpretar y las puede clasificar, realmente pueden ofrecer muchísima información. Esto, por supuesto, siempre en un contexto de comparación. Y ahí otra vez volvemos a la responsabilidad del odontólogo asistencial de elaborar buenas historias clínicas odontológicas. Así que ese es el fundamento de por qué esa expresión, que, bueno, al odontólogo realmente nos gusta cuando
cuando se habla de esa importancia, ¿no? Sin duda. Y la analogía, la verdad, es brillante, es muy buena. Bueno, hay una pregunta que a mí en particular me interesa, pero bueno, algunos colegas, sabiendo que hoy iba a hablar con vos, me preguntaban. Dentro de la estimación que se puede tener a través de el estudio odontológico, me interesa hablar un poquito con respecto a la estimación de la edad, en general, y si después podés ir a la edad de menores indocumentados en particular. Bueno, la estimación de la edad configura una de las prerrogativas más importantes de la odontología legal, en el sentido de que el grado de mineralización y desarrollo de los gérmenes dentarios, partamos de la premisa que tenemos tres denticiones: una dentición decidua temporaria, o comúnmente llamado dientes de leche; luego hay una dentición mixta, porque en la boca conviven dientes de leche con dientes definitivos o permanentes; y luego la dentición permanente, que es la definitiva. Hay ese desarrollo a través de estudios radiográficos, a través de recursos imagenológicos, permite avisorar justamente el grado de desarrollo de esos gérmenes, y eso ya otorga, interpretado fehacientemente, una estimación de la edad. Partamos de la premisa que nunca vamos a poder decir exactamente qué edad tiene el sujeto que vamos a periciar, pero sí nos da una aproximación muy interesante. Y acá hay un punto clave, que es que hoy por hoy en la República Argentina aún no disponemos de patrones de población autóctona, de población argentina. Entonces, cuando, por ejemplo, viene un sujeto que ha cometido un delito y el juez quiere saber si es mayor o menor de edad, porque eso obviamente le cambia la mirada de la justicia, si se comprueba que tiene 18 o más, o si se comprueba que tiene menos de 18, el tratamiento penal va a ser diferente. Entonces, en un trabajo interdisciplinario con el radiólogo, con el licenciado en producción de bioimágenes, el médico y el odontólogo, trabajamos en equipo para poder, en ese sujeto menor indocumentado, que no sabemos qué edad tiene, poder justamente a través de tablas estandarizadas sobre población foránea, lamentablemente, insisto, no disponemos de un rango todavía argentino en ese sentido, lo cual obliga y amerita a líneas de investigación al respecto. Pero entonces lo que hacemos con ese sujeto que no sabemos qué edad tiene, el juez necesita imperiosamente saberlo para justamente establecer qué tipo de pena le va a corresponder. Entonces lo que hacemos es tomar una radiografía panorámica u ortopantomografía, y a partir de ahí analizamos conspicuamente el germen de los terceros molares, o llamados también muelas de juicio, y eso lo comparamos, el grado de desarrollo de esas muelas de juicio, las comparamos con tablas estandarizadas sobre otra población, pero que en ese margen de error que ya está considerado, nos da en mayor o menor medida la edad estimativa, nunca exacta, estimativa, claro, de ese sujeto al cual pretendemos establecer la edad que tiene. Clarísimo, clarísimo y muy interesante. Te quería preguntar un poco de algo que se escuchó de Interpol, que decía que Interpol posicionaba a la odontología forense entre las tres metodologías primarias de identificación humana. ¿En qué situaciones? Claro, Interpol ha desarrollado un manual llamado Identificación de Víctimas de Catástrofes, un manual IBC de Interpol, justamente cuando se sucede una tragedia que supone gran cantidad de víctimas fatales o incidente adverso con víctimas múltiples. Lo que se busca es, obviamente, llegar a la identificación de sujetos que, en virtud de esa catástrofe, muchas veces son imposibles de identificar por dactiloscopía. Entonces, a partir de ahí, ellos preconizan los tres métodos primarios de identificación: la dactiloscopía, los análisis odontológicos comparativos y los perfiles de ADN. Por supuesto que acá volvemos al punto crucial. Si vamos a hablar de comparación odontológica, inexorablemente necesitamos que la documentación recuperada tenga una consistencia y una solidez que permita el cotejo. Entonces, por eso Interpol la considera dentro de las metodologías primarias de identificación. Hoy en día hay un aspecto, y esto ilustrando un poco más sobre esta cuestión, el único registro obligatorio decíamos que era la ficha odontológica. Yo creo que ya estamos en condiciones legislativamente de poder realmente imponer que el recurso imagenológico sea obligatorio para el odontólogo. ¿Por qué? Porque va a formar parte de la historia clínica y va a dar una solidez
estructural muy importante para poder, en una imagen almacenada, digitalizada, realmente obtener y extraer información que puede ser clave, crucial en un contexto de identificación humana. Clarísimo. Y ahora te voy a hacer algunas preguntitas así que me quedaron pendientes. Por ejemplo, estamos hablando de la odontología forense, estamos hablando con el doctor Alan Briem-Stam, y me quedaron cosas, por ejemplo, estamos hablando de los dientes, del lenguaje científico que tenga cada uno de ellos, y cómo se pueden estudiar y a partir de ese estudio establecer o no identidad. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que me pareció interesante preguntarte. Por ejemplo, huellas de mordedura. ¿Se puede hacer algo con eso? Hoy en día las huellas de mordedura están en un punto de una encrucijada, te diría, científica, porque ha sido seriamente puesta en duda en muchos juicios llevados a cabo en Estados Unidos. De hecho, hay un proyecto llamado Proyecto Inocencia, que es una ONG que ha puesto un foco realmente muy, muy crítico sobre la huella de mordedura, pero evidentemente es una técnica que puede dar mucha información. Por supuesto que es compleja la situación, porque si partimos de una piel humana mordida, ya el sustrato de por sí es complejo, porque conforme avanzan las horas, la elasticidad de la piel la vuelve realmente muy compleja de poder analizarla conforme avanzan las horas desde el ataque hasta que uno por ahí como perito la puede llegar a evaluar. No obstante, hoy en día el gold standard de las huellas de mordedura, del análisis pericial de huellas de mordedura, se suscita con el doble hisopado de la huella de mordedura, una técnica preconizada por dos colegas, Ian Pritt y David Sweet, de Reino Unido, Gran Bretaña y Australia respectivamente, que hablan de que un hisopo, pasar doble hisopado para recabar la mayor cantidad posible de saliva que contiene ADN. Entonces, a partir de ese doble hisopado, ese material pudiera ser analizado luego por la genética forense en un contexto interdisciplinario y ahí sí poder establecer otra vez por cotejo, es decir, de la huella de mordedura dubitada con el sospechoso, el presunto agresor, tomar una impresión del sospechoso y poder cotejar las arcadas dentarias con la impronta. Pero bueno, ahí, o el perfil genético de la saliva recolectada, dubitada con el material genético provisto por el sospechoso. Ahí se suscita hoy por hoy la fortaleza mayor de las huellas de mordedura. Clarísimo, muy bien desarrollado. Y voy a ver si me sale, Alan, porque me lo dijeron y vamos a ver si me sale. ¿Qué pasa como así me desarrollaste el tema de la huella de mordedura, lo que tiene que ver con la rugopalatinoscopía? ¿Escuchaste hablar de eso? ¿Existe cualquier cosa? ¿Qué onda? Verá, ya te digo que hay un odontólogo argentino ya fallecido, Juan Ubaldo Carrea, que en 1938 ya habló de esta técnica, la rugoscopía palatina. Entonces, es una técnica muy conocida, tal vez poco divulgada todavía, no disponemos tampoco de base de datos, que sería fundamental, porque las rugas palatinas son pliegues o plicas palatinas transversas que se localizan en el paladar duro, en el techo de la cavidad oral o bóveda palatina, y entonces es una zona estratégicamente ubicada. Imagínate que en un contexto de una carbonización o de profusas quemaduras de un cuerpo, realmente cuando uno hace la autopsia oral y puede llegar a esas rugas palatinas, por lo general, en virtud de la protección que le confiere ese aparato estomatognático, tiene una integridad manifiesta. Entonces, esto realmente es plausible de poder tomar una impresión, por ejemplo, con silicona con alginato, que son elementos que los odontólogos manejamos muy bien, y a partir de ahí obtener un modelo, un duplicado de ese paladar y de esas arrugas palatinas, que ya están clasificadas. Es decir, hay tantos autores que han estudiado que las han clasificado. Entonces, acá lo importante sería enfatizar en poder estandarizar un procedimiento de arrugas palatinas, porque realmente la técnica amerita su estudio y tiene muy buenos resultados. Hay antecedentes en la literatura científica que hablan de un muy buen derrotero de la rugoscopía palatina. Impresionante, impresionante. Atajaste todas las pelotas.
La verdad que Esto es una pasión sí, realmente. sin duda, y lo sé perfectamente, por eso ni dudé en invitarte y agradezco muchísimo que hayas aceptado. Vos sabés que increíblemente llegamos al final del programa, pasa rapidísimo, sobre Pasa todo muy cuando rápido, hablamos de esto que nos apasiona. tal cual. Estoy más que contento de poderte haber hecho esta entrevista. Así que bueno, estos últimos minutos los tenemos si querés hacer algún agradecimiento o simplemente si tenés algún correo o algún Instagram, algo que el profesional quiera consultarte o bueno, esta gran red que hacemos de profesionales para de alguna manera trabajar en forma interdisciplinaria. No, simplemente agradecerte. Una de las grandes cosas que me enseñó mi papá es que en la vida tenemos que ser agradecidos. Y bueno, agradezco esta oportunidad de hablar de lo que nos apasiona. Y bueno, un correo electrónico, diegoalan3@hotmail.com. Diegoalan3@hotmail.com. Cualquier duda, sugerencia, uno siempre trata de estar abierto, de manejarse con mucha humildad y todos los días podemos aprender algo nuevo. Así que eso es lo importante. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, cerramos la entrevista con el doctor Alan Brienestam. Y bueno, de esta manera nos despedimos y los esperamos en el próximo programa con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.